Saludos, amigos y amigas, donde quiera que ustedes se encuentren, lo mejor para ustedes y para toda su familia. Bienvenidos a Punto de Vista, un nuevo programa. Allí en la pantalla de su canal de YouTube Prensa Pedro Duarte aparece el link para suscribirse y darle me gusta, agradeciéndole de verdad desde el corazón a todos aquellos que se han venido agregando y han venido suscribiéndose a nuestro programa. Ya ustedes saben, lo he dicho muchas veces, hoy quiero repetirlo, la filosofía del programa es abordar diferentes temas desde las diferentes esferas del conocimiento como un aporte a la vida. Esa es la idea de verdad del programa, con toda la sinceridad se los digo. Les deseo lo mejor a ustedes, a toda su familia, a todos, porque esté cerca de ustedes donde quiera que se encuentren. Recordando que llegamos pues a través de YouTube. Por supuesto, no solamente en la República Bolivariana de Venezuela, sino más allá de su frontera. Nos han llegado las encuestas, nos han llegado pues lo que tiene que ver con todas estas interesantísimas hojitas y barras y todas estas cosas técnicas que nos dicen pues dónde se está viendo el programa y en verdad nos quedamos asombrados. Es decir, mucho más allá de nuestra frontera, incluso el mismo Estados Unidos, México, Chile y por supuesto Venezuela. Hoy estoy con un gran amigo, un hermano de la vida, el economista José Maldonado. José Maldonado, un hombre de los números, un hombre de las ciencias económicas, un economista, egresado de nuestra centenaria Universidad del Zulia. Pero no solamente eso, también tiene estudios de posgrado, en este caso en materia tributaria y en materia también de aduana, ¿verdad? Y luego, aparte de ello, pues de todo esto, ha ocupado cargos en diferentes oficinas. Ocupó del órgano tributario nacional, el órgano administrativo tributario nacional, pues en diferentes municipios del estado Zulia, e incluso llegó a ser el director de ese instituto. Estamos hablando, podemos decirlo tranquilamente, pues lo que es el CENIA. Así que bueno, en este caso ahorita por supuesto con otros estudios pendientes, también profesor universitario. Y yo me siento muy contento, pues, un hermano de la vida, tenemos unos criterios muy parecidos, muchos años conociéndonos y siempre queremos darle estos pequeños aportes desde lo que maneja José, que es la economía. Uno como abogado también tiene unas nociones, pues lógico, porque también vemos derecho tributario, pero no con la profundidad que ya lo tiene por supuesto alguien que haya estudiado economía y que aparte de eso haya hecho dentro de su posgrado pues lo referente al tema de lo que tiene que ver con los tributos y el tema de las aduanas. Por cierto, que aprovecho de enviarle saludos al profesor Atilio, donde quiera que se encuentre, ¿no? Tremendo especialista en materia aduanera sobre todo. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la economía y la política tributaria. Pero te voy a dejar en el uso de la palabra, José. Antes de todo esto, quisiera, pues, después que dé tu saludo, hagamos un pequeño bosquejo ahí en unos minutos sobre cómo está la economía, cómo estás viendo el tema económico mundial. No podemos comenzar este programa sin nosotros hacer un pequeño bosquejo de lo que es en el tema geopolítico, ¿no? Cómo se está moviendo la economía en el mundo para después entrar propiamente a lo que es el tema de la economía y una política tributaria. Esto es como un abrebocas, así que bienvenido, José. Bueno, gracias, doctor, por la invitación. De verdad que feliz pues de poder estar en contacto con toda esa audiencia que sigue este prestigioso programa. Y bueno, de verdad que hablar un poquito sobre lo que es la economía mundial es hablar sobre la recuperación o el proceso de recuperación que se ha hecho post pandemia. Pues. En eso está ahorita la economía mundial recuperándose de ese año tan difícil que fue el de la pandemia, donde pues hubo, como se dice, decrecimiento del PIB mundial, pero que gracias a Dios a partir del año 2021 pues se ha ido, como se dice, recuperando y tomando pues el ritmo. No el ritmo que se creía, porque ha habido eventos pues que han hecho y han frenado un poco la situación, como es la guerra que hay en Ucrania y otros tipos de problemas que se han presentado a nivel europeo, pues. Y bueno, también hay que mencionar la severa crisis que tiene Estados Unidos, pues, es una crisis de pago, una crisis de deuda,
Y eso afecta, pues, porque el ritmo pues, de la economía pues, va al son de lo que son estas potencias, lo que es China y lo que es los Estados Unidos, que son los líderes mundiales como se dice, en la parte económica. ¿Y qué clase de líderes? Porque de verdad que cualquier movimiento, por muy mínimo que hagan, trae consecuencias, bien sea positivas o negativas, a la economía mundial. Una cosa increíble. Algún día, José, incluso haremos un programa extra por allí para hablar un poco sobre el tema de los BRICS y estas cuestiones que son tan interesantes, importantes, y sobre todo para nosotros aquí en América Latina. Sí. Esa entrada, José, de geopolítica, que es interesantísima, porque el mundo es un pañuelo, José. Un poco aquello que dice la física cuántica, estamos así. Y uno queda asombrado, uno cree que esas cosas que pasan por allá y todas estas guerras, todas estas cuestiones no repercuten. En América Latina también tenemos una particularidad, la economía va muy ligada a la política es muy ligada a la economía, si hay problema económico, trae problemas políticos, si hay problema político, hay problema económico, es duro, ¿no? Sí, no es una ciencia exacta la economía. No es una ciencia exacta. Depende de muchos factores, factor psicológico, cultural, y lo hemos hablado pues de la idiosincrasia de cada pueblo, sus formas de ser. O sea, incide pues en la economía todo lo que tiene que ver con el ser humano, su comportamiento. Y pues tenemos ejemplos, pues en el caso de nosotros pues en América nosotros somos unos pobladores muy afectivos y somos muy sensibles, ¿no? Y eso se transmite a través de la economía, porque nosotros, como se dice, es la cuna de lo que es la economía social, de la corresponsabilidad, de todos esos valores que ahorita están como se dice, en el tapete por toda la crisis que se vive humanitaria en muchas zonas, ¿no? Y ahí decían, pues no es lo mismo estar en crisis en Venezuela que estar en otro país. Aquí la solidaridad del venezolano es increíble, pues. La ayuda al hermano, el apoyo, el aporte, es distinto a esa cultura que predomina en países hasta vecinos como Colombia, Perú, Chile, que a pesar de que sí existe esa sensibilidad humana, pero no al grado que tenemos nosotros los venezolanos. Y José, y otra cosa, también se han dado y se está agregando como un factor también que influye, parece mentira, en el tema económico, hasta el tema religioso. Eso es correcto. Obviamente los últimos estudios que he estado viendo por allí, hasta el tema religioso. Entremos, José, economía, y hablamos nosotros de la política tributaria. Esas dos cosas, comencemos a desglosar ese tema allí. ¿Cómo ampliamos? Porque estamos hablando de un tema netamente económico. Sí. Política tributaria tiene que ver necesariamente allí con economía. Sí. Necesariamente hay que hacer los aclaratorios conceptuales que tienen que ver con, como se dice, con el régimen académico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de economía y política tributaria, tenemos que empezar por definir lo que es la política económica. Y la política económica son los planes que definen, que guían y orientan los procesos que incurre un país para lograr el desarrollo económico y el crecimiento y el equilibrio, ¿okay? Dentro de la política económica existen particularmente dos tipos de políticas que hacen vida ahí, que es la política fiscal y la política monetaria. En la política fiscal tenemos la política de gasto público y tenemos que es cómo yo gasto el dinero, en qué lo llevo, en qué lo voy a destinar. Esa política de gasto lo define el gobierno central. Y también está la política fiscal, que es la política tributaria, que tiene que ver cómo vamos a financiar esa política de gasto, de dónde van a salir los ingresos. Y entonces ahí es donde entra la política tributaria. Se ha hablado mucho de la política tributaria y a veces se ha creado un mal concepto o una mala imagen de lo que es la política tributaria. Cuando nosotros hablamos de la política tributaria, estamos hablando, ¿verdad?, de todo lo que son los ingresos que percibe el Estado, que pueden ser por conceptos de impuestos, conceptos de tasas y conceptos de contribuciones. Esos son los tributos. Que son los tributos, el concepto de lo que es el tributo. Sí. Y a veces lo asociamos siempre a una función principal, que sí es cierto, existe, que la política tributaria genera los ingresos para el mantenimiento del Estado. O sea, que lo asociamos a lo que es la recaudación de ingresos o de recursos. Eso es cierto, pero también la política tributaria tiene dos funciones más que desconocemos y que a veces, pues, por falta de conocimiento, pues, no le damos buen uso al sentido de la política tributaria como tal,
sobre todo desde el punto de vista de planificación. Y eso se ve mucho a nivel estatal y a nivel municipal, más que a nivel nacional, porque a nivel nacional ya existe una cultura previa sobre la materia. Pero la política tributaria, además de tener una función recaudadora de generación de ingresos y recursos, también tiene una función orientadora. ¿Y cuál es esa función orientadora de los tributos? Bueno, que direcciona, que a través de la política tributaria los gobiernos pueden direccionar el desarrollo de ciertas áreas que necesitan desarrollar. ¿A través de qué? A través de la colocación de algunos beneficios. ¿Me entiendes? Estimula ciertos sectores porque consideramos que es fundamental. Ejemplo, en el caso venezolano, si nuestro sector petrolero es fundamental, pues a través con una política tributaria destinada a incrementar la inversión en ese sector podemos desarrollarlo. ¿Y cómo hacemos? Creamos incentivos fiscales que van direccionados a que ese sector sea más atractivo que otro y la gente se dirija hacia allá, los inversionistas se dirigen allá. Esa es la función que nosotros llamamos orientadora, pero también tenemos la función de incentivos, de estímulo al crecimiento económico. Esa es otra función distinta. Ustedes dirán, bueno, pareciera que es la misma orientadora. No, la orientadora busca desarrollar sectores específicos, pero la de incentivo al crecimiento económico es la que busca generar nuevos empleos, busca generar que la economía se dinamice. Y eso lo logra la política tributaria a través de ¿qué? De función, de estrategias que buscan que la misma sea lo menos invasiva, que sea lo que llamamos, en economía se llama, una política transparente, neutral, que los tributos en ningún momento afecten el desenvolvimiento de la economía. Por el contrario, más bien lo impulsen, le den más velocidad, como se dice, a los procesos de crecimiento económico. Entonces, fíjate que de una función que teníamos claro que lo había, que era la función de recaudación, hemos desglosado que son tres. Se desprenden tres. Son tres. La de recaudación, orientación y la de incentivo. O sea, el impacto de una política, porque todo eso, bien llevado, traería como consecuencia una política tributaria sana. ¿Cuál sería el impacto de una política tributaria sana? O sea, en ese sentido, o sea, escuchando pues con esta explicación que estás dando. Bueno, fíjate que una política tributaria sana, bien elaborada, bien direccionada, lleva lo primero, genera crecimiento, estimula el crecimiento económico. Seguridad. Le da seguridad a las personas para venir a invertir, tanto interna como externamente. O sea, estamos hablando de inversión interna, de gente que quiere invertir, empresarios venezolanos que quieren invertir, como también extranjeros que pueden venir, porque las cosas están claras. Y tercero, la neutralidad de los impuestos, que a pesar de que generan, de que tienen que pagar impuestos las empresas y las personas, pues no afectan su situación económica en demasía. O sea que, como se dice, es neutral por eso, porque es llevadera. Es llevadera y más bien propicia a que se genere cada día más ingresos y la recaudación por impuestos suba por crecimiento económico más que por subida de las alícuotas impositivas de creación de nuevos impuestos. Claro, José, porque es que a la final, pues, cada uno está viviendo lo suyo, ¿no? Estamos hablando a nivel de lo que significa el país, lo que significa cualquier país. Estamos hablando en este caso de tributo, estamos hablando de una política fiscal. Entonces, esto para efectos pues, que se tenga claro que lo estamos haciendo, estamos hablando pues, desde el punto de vista de lo que significa el tema académico, ¿no? O sea, es decir, el deber ser. Hacia ahí debemos de ir, hacia una política tributaria sana. ¿Qué elementos deben ser tomados en cuenta, José, para que se dé, en este caso podamos hablar nosotros de que haya una política tributaria sana? Bueno, fíjate que esa pregunta es muy importante, porque los elementos están contenidos, doctor, dentro de lo que es el acuerdo de convivencia de la nación, que es la Constitución Nacional, que establece principios que deben ser considerados. El artículo 317 y 316 de la Constitución habla sobre el sistema tributario venezolano. Y ahí están establecidos los principios que deben ser rectores, porque garantizan la neutralidad de los impuestos y permiten que de alguna manera los impuestos cumplan con las tres funciones que hemos explicado. Y entonces ahí tenemos que no podemos definir una política tributaria sin haber hecho un análisis técnico, primero del impacto que ella va a generar económicamente, para ver si existe la neutralidad
o si existe el incentivo a la economía, porque pudiese ser que la aplicación de algo pues nos generara más bien desestímulo. Segundo, el cuidar la capacidad contributiva, que los tributos que se vayan definiendo vayan de acuerdo a la capacidad de las personas que tienen que asumirlo, sean naturales o jurídicas. ¿Okay? Eso es importante porque si nosotros somos desproporcionales en la capacidad y obviamos la capacidad contributiva de los contribuyentes, pues lo que estamos haciendo es prácticamente quitarles recursos que ellos necesitan para operar, para pagar los impuestos. Entonces, por supuesto, eso va a tener consecuencias en la actividad económica porque va a haber recesión, va a haber decrecimiento de la economía porque lo frena, ¿me explico? Y cuando nosotros nos metemos con la capacidad contributiva y no la cuidamos, entonces sale otro principio por ahí que es la de no confiscatoriedad. ¿Por qué? Principio que es violado porque cuando yo tengo que sacar de mi bolsillo para pagar los impuestos y que no se generan de la misma actividad económica, pues estoy aportando, me están quitando de mi capital. Y eso es lo que se dice ese principio de no expropiación. Entonces, ahí es que tenemos que tener cuidado. Esos elementos deben ser cuidadosamente estudiados, igual que el entorno económico. O sea, en entornos de crisis, lo menos que tú quieres es agregar un aditivo más. El incremento de los impuestos en tiempo de crisis es como decirle echarle gasolina al fuego, pues la consecuencia es mayor, el problema se genera más grande. Entonces hay que ser cuidadoso porque esta es una cosa que cuidando los principios yo puedo ir graduando la parte tributaria de manera que me incentive y que me estimule el proceso económico. No, y llevándolo ahí, José, incluso hay tributos que están, no hay que crear, hay tributos que están en un momento determinado, lo que hay es que volverlos, pues, desempolvarlos, ¿no? Aumentar la alícuota, etcétera, todas estas cosas en vez de estar creando. Pero ahí entro yo ya como abogado y yo te puedo hacer la pregunta. Pero como abogado soy muy prudente en esto, lo decía por cierto con el señor Francisco en una Eucaristía, colocando un ejemplo él en la homilía, decía que cuando hay un problema y se trata tratando de resolver y llega el abogado, el otro como abogado, dice, trajiste abogado, ahora yo también traigo abogado, ¿no? Y ahí comienza la cosa. No somos malos los abogados, estamos para resolver problemas humanos que no se puedan resolver porque no llegan a acuerdo y para eso están las leyes. Nosotros lo que hacemos es aplicar lo que dice la ley. Esto te lo digo en razón de lo que estás diciendo es que puede haber lo deduzco yo, una política tributaria inconstitucional. Claro. Pudiese haberla. Claro. Pudiese haberla, ¿no? Tomando en consideración que es el marco jurídico político que regula todo y que su contenido se desarrolla, su contenido programático en las leyes, pero tomando en consideración tributos y todo lo que está planteando, pudiese haber pues allí un tema de derecho fuerte y sobre todo estamos hablando nada más y nada menos que del marco jurídico político de nuestro país, que es nuestra Constitución. Eso podríamos decir que sí pudiese existir una política tributaria inconstitucional. Claro, por supuesto, cuando estos principios son de alguna manera violentados, pues se da un golpe pues, al Estado de Derecho. Por eso es que la Constitución es la norma suprema. Los principios de la Constitución pues privan sobre la interpretación de leyes y es más, condiciona la interpretación de leyes y reglamentos. Claro, esa es la primera. Por la jerarquía de la norma. Y entonces, ¿qué sucede cuando una ordenanza va en contra de un principio de capacidad contributiva? Pues que es nulo, claro. Que es un acto nulo. ¿Por qué? Porque está violando la Constitución Nacional, que es la norma marco. Y eso sucede mucho, a veces por desconocimiento, a veces por mal manejo de las situaciones. Fíjate, yo entiendo que en crisis todos tenemos necesidad, pero las reglas de juego son para todos. Claro. Y las reglas de juego se cumplen en la buena y en la mala. Así es. Entonces, no puede ser que porque estamos en crisis, entonces violentamos el principio de irretroactividad de la norma. Sacamos una ley y la queremos aplicar hacia el periodo de atrás. ¿Cómo es esto? La Constitución es clara, señala que la retroactividad de la norma solamente se permite cuando favorece al reo. Se aplica la interpretación penal. O sea, el indubio pro reo en el caso del derecho penal, el indubio pro operario en el caso del derecho laboral. Y esto que está planteando, ¿no? En el caso tributario a veces el tema de la retroactividad no aplica. No aplica, porque es un principio establecido en nuestra Constitución. Exacto. Ahora, ante la crisis, ¿qué es lo que tiene que predominar? La creatividad. ¿Por qué siempre la salida
y lo escribía yo en un artículo de prensa sobre la voracidad fiscal. ¿Por qué siempre la salida, la estrategia mágica que tienen muchos expertos y analistas tributarios es o crear nuevos impuestos o subir alícuotas? Claro que si yo creo nuevos impuestos voy a obtener nuevos ingresos, pero ¿a costa de qué? A costa de un sacrificio económico y hasta a veces social, porque afecta el bolsillo de la persona a pie, y subiendo alícuotas hago que los que están pagando paguen más. ¿Y qué pasa con los que no pagan? Entonces ahí viene el principio de justicia, claro, de no discriminación. Todos esos principios son violentados en eso. Entonces es creatividad lo que debe predominar. Hay maneras, existen conceptos, Pedro, ahorita que se están manejando a nivel mundial, interesantísimos, conceptos que a mí me llamó la atención. Productividad fiscal. Sí. Y lo investigué. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de productividad fiscal? Bueno, la productividad fiscal dice, basa en la premisa de no crear nuevos impuestos, de no subir alícuotas, sino de ser más eficiente, porque la productividad en economía es cómo produzco yo más con los mismos recursos y abarato los costos, permitiéndome obtener las mismas ganancias bajando precios, ¿ves? O sea, por cantidad que produzco, ser más eficiente en el manejo de mis recursos. Eso es lo que se está planteando para las administraciones tributarias, que sean eficientes en su sistema, que amplíen su base de contribuyentes y puedan lograr de esa manera aumentar los recursos con la política tributaria de una manera neutral e incentivando el desarrollo económico. Espectacular, José. Esto a nivel mundial se están dando muchísimos avances y que hay que estar al día. Hoy leí uno sobre el ego, sobre el yoísmo, y dos palabras interesantísimas que ahorita no las recuerdo. Voy a desarrollar un articulito de repente hoy sobre esto extraordinario. José, ¿qué percepción, ya para ir terminando el programa, te voy a dejar con dos preguntas? ¿Qué percepción debe tener la política tributaria con respecto al contribuyente? ¿Qué percepción debe tener, no? Y luego, por supuesto, te dejo ya con esto, pues con esa pregunta y, bueno, una reflexión con respecto a la crisis, pues, ¿no?, que estamos viviendo. Cómo ves lo que se está planteando, cómo vamos caminando allí, en ese sentido, que hemos avanzado, quisiera escucharte, pues, pero sobre todo primero esa percepción que debe tener la administración tributaria sobre el contribuyente, para que luego cerremos el papel que juega la política tributaria en este momento de crisis, pues, en el país. Te dejo esas dos allí. Bueno, fíjate que esa pregunta es muy interesante y me permite ahondar ahí. ¿Cuál debe ser la visión o percepción del contribuyente por parte de la administración tributaria? Bueno, nosotros, la administración tributaria, constituye ser sociedad, socio de los contribuyentes o de los comerciantes. Entonces ahí nace la pregunta: ¿por qué, si yo soy socio del comerciante, porque de alguna manera a través de los impuestos compartimos las utilidades, las ganancias, las comparte el comerciante con la administración tributaria, ¿por qué tengo que verlo como enemigo? ¿O por qué tengo que actuar de manera arbitraria o de alguna manera, y me perdona el término, a veces hasta abusadora, violentando todo el Estado de Derecho cuando somos socios? Entonces la interpretación moderna o la visión moderna de lo que es el contribuyente es eso, ver como socio. ¿Y a quién se trata mejor que un socio? Entonces ese es el comportamiento que debe predominar. Más bien cuidar a ese socio, cuidar a esa empresa en la cual somos socios, cuidar de que no se pare, de que tenga los elementos que pueda trabajar, porque en la medida que ella trabaje y genere riqueza, en esa medida también me percibo ingresos. ¿A través de qué? Del pago de los tributos. Entonces esa es la nueva visión que no es nueva, que tiene ya más de 10 años, 20 años que se introdujo dentro de lo que es el análisis tributario. Ahora fíjense que otro elemento importante, y es la reflexión a lo que yo llevo, Pedro, y de repente nosotros podemos generar un boom aquí en este programa, pero para mí el principal problema que nosotros tenemos ahorita en materia de política tributaria y económica es la cultura. Claro. La cultura tributaria en Venezuela, y me atrevo a decirlo y afirmarlo donde sea, ha desmejorado, en el sentido de que si bien los contribuyentes, porque a veces medimos la cultura tributaria porque la gente sabe que es el CENIA, que son las administraciones municipales, que son las administraciones estatales, lo que se recaudó tanto. Lo que se recaudó tanto, no. La cultura tributaria va más allá, va a saber cuáles son mis deberes
como ciudadano que tengo que cumplir, pero también cuáles son mis derechos. Y la cultura lleva a la acción, y la acción es a defender mis posiciones. Entonces, cuando tú ves la situación que vive el país de tanta voracidad fiscal y ves la pasividad y hasta la desunión con que actúan los comerciantes y los mismos contribuyentes, entonces tú te dices, la cultura no está bien, no está bien. Hay un nivel todavía de ignorancia muy grande. Entonces, creo que hay que trabajar mucho, retomar ese camino de la cultura, de la formación, de la educación en esa materia, porque es la única manera de que nosotros podamos salir de este letargo y de este como si círculo vicioso de lo que es la voracidad fiscal, la creación de nuevos impuestos que han hecho tanto daño actualmente a nuestra economía. Y ahí entra también incluso, José, ya te doy las gracias, de verdad, ahí entra también incluso hasta el tema ético. Y muchos elementos ya de derechos que por razones obvias pues no abordo, porque el tema pues precisamente tenía con la economía y la política tributaria, hablamos un poco geopolíticamente y luego entramos a este extraordinario programa que de verdad te agradezco, José, pero son muchas cosas, tenemos todos que contribuir, todos tenemos que colaborar, todos tenemos que mejorar, la patria, el país, nuestro presidente, nuestro órgano tributario, todos los que están encargados están haciendo esfuerzos sobrehumanos, pero todos tenemos que colaborar. Y todos tienen derechos, todos tienen deberes, y todos tienen derechos y todos tienen también el derecho que se les respeten sus derechos. Así que bueno, en ese sentido te agradezco mucho, José, a todos ustedes lo mejor y nos veremos en otro punto de vista. Gracias, hermano. Gracias, Pedro.